Buenas tardes, querido profesor. En esta ocasión abordaremos el tema de la expansión del Imperio Romano y el origen de las lenguas romances. Y yo desde un principio me pregunté si estamos viendo la materia de español. Entonces, ¿por qué la expansión del Imperio Romano? Y esa duda pues existió en mí un cierto tiempo, hasta estas dos investigaciones que apenas realicé, pues me salí de dudas. Y vamos para allá rápidamente con la expansión hablando acerca de la expansión del Imperio Romano, aunque será de manera breve, de manera precisa, pero les leeré algunas fechas, los cuales nos van a indicar cómo fue la expansión del Imperio Romano, cómo fue que se daba, y se daba tan rápido. Se dice que entre el año 500 y el año 250 a.C. lograron conquistar la península itálica. También en el año 264 y 146 a.C. se enfrentaron a Cartago e impusieron su dominio sobre todo el Mediterráneo occidental. También entre los siglos II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo conquistaron Grecia y el Mediterráneo oriental, ocupando Hispania, Galia y Britania. Son datos de manera general que he leído, pero con solo leer eso me di cuenta cómo es que la expansión del Imperio Romano fue tan grande y también era tan rápida. Y tenían lo más interesante de este tema, cuando estudiamos este tema a detalle, nos damos cuenta que ellos se proponían algo y no salían perdiendo. Ellos se proponían conquistar a tal lugar y pues ellos lo lograban. Era un imperio tan impresionante que cualquier, cualquier otro, cualquier persona lo admiraba. Entonces, el Imperio Romano tuvo una expansión tan grande y también una expansión tan importante sobre toda Europa, por cierto. ¿Por qué sobre toda Europa? Porque fue donde, donde este Imperio Romano hacía sus grandes conquistas y lo logró. Pero a manera general les he leído esto y yo me pregunté también, ¿pero qué tiene que ver esto sobre, si estamos viendo la materia de español, qué tiene que ver esto sobre el origen también de las lenguas romances, perdón, el origen de las lenguas romances? Y es acá donde también me, las dudas se me fueron, porque me puse a investigar y me di cuenta que tiene mucho que ver la expansión del Imperio Romano con el origen de las lenguas romances. ¿Por qué? Porque el, el lenguaje que se hablaba en Roma, el Imperio Romano, era el latín vulgar, porque existen dos tipos del latín, existían el vulgar y el culto. Pero a través de las investigaciones me di cuenta que el lenguaje que ellos tenían, es decir, el Imperio Romano, era el latín vulgar, el cual lo hablaban todos, lo hablaba la mayoría. Entonces, conforme ellos expandían su imperio, expandían su territorio, ellos llegaban y se asentaban en un lugar. Y estas personas, como hablaban el latín vulgar, como hablaban el latín vulgar, las demás personas que se fijaban que donde llegaban habían más personas, y estas personas pues también comenzaban, porque por lo general parecían ser esclavos de aquellas personas del Imperio Romano.
Entonces tenían que adaptarse a lo que ellos hablaban, a lo que ellos hacían y todo. Y, pero vamos a entrar más a fondo en el tema del origen de las lenguas romances. ¿Por qué se le llaman lenguas romances? ¿Por qué se le llaman lenguas romances? Porque se le llama lenguas romances a, a todas las lenguas que ahorita en su mayoría existen. Se le llaman lenguas romances porque fue una mezcla del latín con con otros modismos de lenguaje, con otros modismos de lenguaje que se hablaba en ciertos lugares donde estos romanos llegaban. Se nos dice que el Imperio Romano, el latín llegó a varios puntos de toda Europa a través del Imperio Romano, creciendo al mismo modo creciendo al mismo modo que las conquistas. En especial, el latín vulgar hablaban los conquistadores, como les estoy mencionando. Hablaban los conquistadores. Y con el fin del imperio, con el fin del Imperio Romano y la llegada de otros imperios como el germánico, numerosas poblaciones quedaron aisladas, creando nuevos dialectos de latín, los cuales al pasar el tiempo evolucionaron y se convirtieron en los idiomas de hoy en día, en lo que nosotros hablamos también. Porque, y vamos a, nos estamos dando cuenta que el origen de las lenguas romances se dio por eso, porque los romanos hablaban el latín, pero al paso del tiempo ellos seguían conquistando, seguían conquistando. Supongamos que Motocintla fuera el Imperio Romano y que conquistó al Porvenir, pero que Porvenir tenía otro lenguaje. Entonces el latín vulgar que hablaban los romanos viene a Porvenir. Ahora, estando en Porvenir, pues las personas que viven en Porvenir tienen otro modo de hablar, tienen quizás un modismo. Entonces la relación la fusión que tuvieron esos dos tipos de lenguajes, es decir, el latín vulgar con el modo que se tiene acá en Porvenir, produjo una lengua romance, produjo una lengua romance. Y esas lenguas romances también es el español, lo que nosotros hablamos ahorita, es el español. Entonces, está muy claro cómo es que la expansión del Imperio Romano tuvo mucho que ver con la aparición de las lenguas romances, porque si el Imperio Romano, que si esa historia no existiese, entonces, pues no sé si existieran también las lenguas romances. Entonces concluimos mencionando que las lenguas romances son la mezcla del latín vulgar, con otras lenguas regionales que se hablaban en los lugares que el Imperio Romano conquistaba. Y es muy interesante saber estos temas. Yo, como alumno, en realidad me quedé muy sorprendido. Porque de esa fusión que hubo entre latín vulgar y otras lenguas regionales que se hablaban, pues se produjo el español, el cual nosotros hablamos. Pero independientemente de todo eso, nosotros
quizás le hemos estado dando también otro, queriendo darle otro, no el verdadero, quizás no el verdadero valor de nuestra lengua que se debería hablar. Hemos utilizado modismos que han hecho perder el verdadero, ese verdadero, la verdadera esencia, la verdadera formato de nuestra lengua, que es el español. Pero gracias a todo esto, gracias a la expansión del Imperio Romano, se produjo el español, y al igual otras muchas lenguas que en esta ocasión no hablaremos. Pero quiero hacer énfasis en, en, la, en el origen de las lenguas romances. Nuevamente quiero hacer énfasis mencionando que sin duda, en mí no hay duda. No hay duda para mencionar que el español que hoy hablo se seguirá hablando a lo largo del tiempo, se seguirá hablando, pero no sé qué lengua yo hablaría en estos momentos, en este tiempo, no sé qué lengua estuviera hablando, si aquellos hombres no se hubieran preparado, desde los 17 años, quizás 20 y hasta los 60 años aún continuaban en el imperio romano, continuaban. ¿Para qué? Pues ellos hacían lo que hacían, pero no se daban cuenta también y quizás ellos, los que lucharon, cierto día lucharon, ahorita no saben que gracias a ellos surgieron muchas más lenguas, muchas más lenguas, las cuales pues es aquel método por el cual nosotros nos podemos comunicar con nuestros seres queridos, con cualquier persona que nos rodea. Podemos comunicarnos, podemos a través del habla, a través del lenguaje, nosotros podemos hacer una maravilla, el cual gracias a ellos. Y bueno, terminamos esta termino esta participación agradeciendo al profesor por habernos también inculcado esa tarea de estudiar sobre todo esto, el cual no tengo duda, ya no tengo más dudas sobre el imperio romano, cómo es que el imperio romano tiene que ver en nuestra lengua, sobre todo repercute la historia de él en nuestra vida. Gracias por todo eso y es todo por esta ocasión.